Bueno, hermanos, entonces continuando con la serie que estamos dando basada en el libro de Donald Whitney que se llama en inglés Simplify Your Spiritual Life, simplificando su vida espiritual, vamos hoy a ver lo concerniente a simplificar la vida de oración específicamente. Nosotros estamos viendo este tema porque en el pasado hemos visto cómo los varones deben ser líderes en sus hogares para llevar a toda su familia a la devoción al Señor. Pero para que esto sea así, el varón tiene que tener una vida de devoción al Señor para poder guiar a los otros. Entonces hemos estado viendo varios temas. ¿Y por qué? Porque a veces parece que la vida espiritual la hemos mal entendido y estamos complicando las cosas que no deben ser complicadas. Entonces, por eso el libro nos llama a una simplicidad. Me gusta porque se parece a lo que el Señor nos dice por medio del apóstol Pablo de la sencillez de la devoción a Cristo, de esa sinceridad. Hoy vamos a hablar de la oración específicamente. Leyendo la carta de Santiago, en su capítulo 4, versículo 4, versículo 3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y eso debería ya ser una alerta en nuestro tema de oración. Si queremos orar y orar eficientemente y que sea oración eficaz, debemos entonces aprender a orar bien. Qué triste es esto que diga que hay gente que pide, pero no recibe porque pide mal. Lo primero es saber que tenemos que pedir y que hay una promesa preciosa del Señor Jesucristo para los que piden. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, los versículos 7 y 8, leo donde dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Con esta hermosa promesa empezamos este estudio, que lo necesitamos tanto, porque nosotros debemos ser conscientes que debemos aprender a orar más y a orar mejor. Y el Señor nos dice que hay una promesa. Si aprendemos, si somos dóciles en la enseñanza, dice que a todo el que pida se le va a dar. Ahora bien, vamos a ver varios aspectos entonces del pedir correctamente, del orar correctamente. Pero la primera pregunta es esa. ¿Estamos insistiendo en la puerta del cielo? Siempre que leo este versículo que dice que el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá, me gusta aclarar que hay gente que piensa que ha llamado y que no se le abrió. Pero es que el texto no nos dice que Dios abrirá la puerta de inmediato. Hay que llamar y tiene que haber una constancia en ese llamado y una perseverancia. Y en ciertas ocasiones hasta le he tenido que decir a alguien, hablando metafóricamente, que sus nudillos sangren de que está llamando con insistencia a la puerta del cielo. Que eso sea lo que vea el Señor en nosotros y Él cumplirá su promesa. Ahora, nos topamos con los problemas que por siglos se han malentendido al respecto de la oración. Uno de ellos es lo que Cristo enfrentó en el capítulo 6 de Mateo, se nos habla de esto, es de las vanas repeticiones. Dentro del mismo llamado cristianismo se enseñó a repetir oraciones aprendidas. Y el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es de considerar aquí que dice que los gentiles oran. Los gentiles oran mal y es en vano, pero oran. Y hay gente que se llama cristiana y no ora. Entonces, lo primero a entender es que todo cristiano ora, pero debemos aprender a orar bien sin usar vanas repeticiones. El hecho de que, por ejemplo, de los que piensan en el catolicismo romano, que recitar el Padre Nuestro constantemente es válido,
está quebrantando precisamente lo que el Señor quiere aquí enseñarnos. Porque el versículo dice, vosotros pues oraréis así. Se describe la oración del Señor, lo que se llamamos el Padre Nuestro. Y ese oraréis así oraréis de esta manera. No oraréis esto, lo que yo les voy a decir específicamente. Ahora bien, como veremos, tampoco es que está mal tomar esa oración y orarla correctamente, pero no se trata la oración de repetir oraciones y nosotros, aunque no repitamos, porque nuestra costumbre no es tal, en los cultos pudiera ser que cada uno de nosotros tenga una oración ya memorizada y digamos lo mismo siempre, de lo cual tenemos que aprender a dejar esas malas costumbres. La guía de oración básica es esa, la que el Señor nos enseñó. Pero en realidad toda la Sagrada Escritura nos enseña, si somos cuidadosos, cómo orar y qué orar. Recordamos, por ejemplo, Salmo 62:8 dice, voy a leerlo. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Y qué es esto de derramar delante de él nuestro corazón? ¿Qué es lo que se quiere dar a entender con eso? Bueno, lo mismo que dice la Sagrada Escritura en el primer capítulo del libro de Samuel, versículo 15, cuando su madre, que era estéril, ora con aquella entrega y aquel sacerdote la juzga mal y ella le dice, yo no he bebido, yo no estoy borracha, sino que he derramado mi alma ante Jehová. Entonces, que esa frase, derramar el alma, sea una descripción de nuestras oraciones. Es algo en lo cual el alma, como si fuera un vaso lleno de algo, se derrama, se vacía en algo hacia Dios. Entonces, hemos visto esto, no van a repeticiones, es una oración que surge de un corazón que se derrama ante Dios. Ahora bien, esto de que no haya vanas repeticiones no debe confundirse, porque uno puede orar muchas veces por lo mismo y eso no es una vana repetición. En la parábola que el Señor da de la viuda, que está en Lucas 18, dice así, Lucas 18. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Veamos que de una vez está diciendo el propósito de la parábola. Orar siempre y no desmayar. Y nos dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me hago de la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es la pregunta. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ahora bien, esta manera en que el Señor termina la parábola nos tiene que confrontar muchísimo, porque está conectando la fe a la oración. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Los que están orando es porque tienen fe. Los que dejan de orar no tienen fe. La fe es esa, se demuestra en esa perseverancia en la oración. Entonces, esa insistencia no nos habla de vana repetición. Usted puede tener la misma petición, pero no es vana su repetición. Esa vana repetición se refiere, como dijo Cristo mismo, a lo de los gentiles, a ese bla, 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 a ese simplemente palabras que se dicen y se repiten. Tenemos que huir de tal tipo de oración. El siguiente punto a tratar es precioso. Se llama así, orando la Biblia. Y se nos habla de un ejemplo de
bueno, de los hombres de oración que ha habido es George Mueller, el que fundó orfanatorios allá orfanatos en Bristol, en Inglaterra. Y tenemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, en la reunión que dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, cuando ellos están orando, se reúnen a orar porque están siendo perseguidos, ellos citan el Salmo 22.1, ellos citan el Salmo 146, ellos citan el Salmo 2, por lo cual nos enseña, orar la Biblia es lo más apropiado. Y eso aprendió George Mueller. Y bueno, el autor da un cierto ejemplo, pero yo quisiera llevarlos con un ejemplo que he hecho para que veamos lo útil que es orar la Escritura meditando en ella. Mire, todos, estoy casi seguro que todos conocemos de memoria el Salmo 23. No piensen que orar la Escritura es simplemente decir el Salmo 23. Yo, mi pastor, nada me faltará, en lugares de dedicados pastos, me va a descansar. No, eso no es. Sino es tomar las palabras de ese Salmo y hacer de ellas una oración. ¿Cómo se hace eso? Bueno, iniciamos. Esto es un breve ejemplo solo de los primeros versículos. Orando el Salmo 23, iniciamos alabando a Dios y agradeciéndole por lo que implica que Cristo es nuestro pastor. Agradecerle que fuimos ovejas descarriadas, pero que ya el pastor vino y nos rescató y ahora estamos al cuidado del buen pastor Jesús. Eso se desprende de sola la frase, Jehová es mi pastor. Y ya estoy orando, dándole gracias al Señor por eso, alabándolo porque soy una oveja de su prado. Alabando a Dios por su promesa que Él garantiza que no careceremos de nada que sea indispensable. Eso solo con la frase, nada me faltará. Orar al Señor dándole gracias y alabándolo porque Él prometió que nada me faltará. Incluso si estamos en carencia, entonces sabemos, bueno, si Él prometió que nada me faltará, bueno, y estamos hablando con el Señor de eso que Él nos dice a nosotros. Alabar al Señor y agradecerle porque siempre nos da alimento. Y pedirle el alimento está bien, pero aquí en particular el alimento espiritual. En lugares de delicados pastos, agradecemos nosotros el tener Biblia, agradecemos nosotros el que se nos enseñe y se nos predique la palabra de Dios. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces eso nos lleva al arrepentimiento, porque cuántas veces hemos querido ir a beber aguas en cisternas rotas, en fuentes que no son Cristo mismo. Y así, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, etc. Y bueno, el versículo que seguía es, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Agradecerle al Señor y de una vez pedirle que nos conforte en medio de las tristezas, de las aflicciones de la vida, pedirle que no nos deje desviarnos del camino, que nos guíe siempre por sendas de justicia. Y así es, solo unos cuantos versículos de la Escritura. Hermanos, orar la Escritura es de lo más efectivo porque estamos orando con las palabras que el mismo Espíritu Santo ha registrado en la Sagrada Escritura. También nos habla el autor de orar las oraciones de otros. Bueno, nosotros podemos revisar las oraciones de hombres de Dios que han quedado registradas. Me imagino que muchos conocen este librito El Valle de la Visión, que dice que es oraciones de puritanos. Realmente no todas las oraciones ahí son de puritanos, pero en el espíritu en el que oraban los puritanos. O ver esas oraciones y poder decir, yo también digo eso, pero que un aporte mío a lo que él dice. ¿Saben cómo se puede orar a veces también con el mismo himnario? Te abre el himnario y ve, el himnario está dividido de por sí por temas. Y usted puede ver en esas letras que la persona que las compuso, esos poemas, estaba dirigiéndose a Dios de una manera bella y usted puede hacerlo en base a eso. Esas son sugerencias de oración. Hay otra sugerencia que se nos da aquí que le llama el caminata de oración.
y que dice también que George Miller lo usaba. Dice que después se dio cuenta que, bueno, de por sí era bueno para él mismo, para su salud, salir a una caminata bien temprano, pero cómo podía orar mientras caminaba. Y eso se fundamenta en que Isaac así lo hacía. Génesis 24:63 nos dice que cuando venía el mayordomo que traía a Rebeca, eh, él había salido a meditar al campo, y eso es oración. Había salido a caminar y a meditar en el Señor. Ahora, entonces, para que consideremos eso, esas caminatas de oración pueden ser muy provechosas. Y ahora voy a incluir también una que es personal. Yo sé que hay mucha gente que no puede estar en el carro sin estar escuchando algo, noticias, música, lo que sea. Si no lo han hecho, inténtelo. No vuelva a poner el radio y verá que son espacios, sobre todo, bueno, ahora casi no conducimos mucho, no manejamos, pero en los espacios de aquellas presas que se hacen, orar. Usted puede ir clamando al Señor por diferentes cosas mientras va manejando. Porque recordemos que sí, ahorita vamos a llegar a la parte de espacios definidos de oración, pero el que camina con Dios está en comunicación con Dios permanente. Así que no me impide, no tengo que cerrar los ojos para orar, como habíamos visto, ¿verdad? Más bien la actitud de oración antigua era mirar al cielo y con los ojos abiertos. Nosotros consideramos que sí, cerrar los ojos y bajar el rostro nos asemeja más a la actitud del publicano que según la parábola del Señor bajó justificado del templo. Pero quiero decir, se puede orar mientras vamos en el carro, mientras usted va en la bici, mientras usted va en donde sea, usted puede ir orando o caminatas de oración. Ahora bien, llegamos a una parte que voy él le llama, bueno, así lo traduje yo, oraciones sin rellenos, dice él. Tenemos que aprender, dice, oraciones sin rellenos. Yo lo que entiendo es que tenemos que dejar el uso de muletillas en la oración y de una oración tan dispersa que no se sabe qué es lo que usted va a decir ni qué sigue. Y recordamos que esto es importante porque también las oraciones públicas van a reflejar qué clase de oración privada y personal tiene usted. Entonces, él hace un ejemplo ahí, yo hice otro, entonces para nosotros, sin ánimo o sea, con todo respeto lo voy a hacer para que entendamos, para que el ejemplo quede claro. Un ejemplo de una oración así, con rellenos. Alguien puede orar así. Señor, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, y te alabamos porque tú eres bueno y, Señor, nos dan muchas bendiciones. Alabado seas y perdona nuestros pecados y guíanos y protégenos de todo mal y provee para nuestras necesidades, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Hay personas, o nosotros tal vez en madurez hemos orado así. Y al dar este ejemplo, que lo vamos a tener que criticar, tengo que antes recordar, aquí no estamos hablando de que el Señor solo escucha las oraciones perfectamente redactadas, no. La más débil oración de un santo es escuchada porque es por la mediación de Cristo. Pero nosotros queremos aprender a orar bien y a orar mejor. Por eso estamos en esto. Entonces, como vemos aquí, a veces usted ¿cuántas veces puede decir Señor en su oración? Bueno, eso no es lo que estamos diciendo, ¿lo está diciendo solo por rellenar o de verdad se está dirigiendo al Señor? Porque si no es así, usted está tomando el nombre de Dios en vano. En el pasado yo recuerdo gente que ponía un aleluya o un gloria sea tu nombre cada vez que no sabía qué más decir, rellenaba con alabado seas o algo así. No. Tiene que haber algo claro de por qué está orando usted y entender, Él está aquí, podemos dirigirnos a Él
sin ese, ¿qué más le digo? Entonces es un hablar, es un derramar el alma ante el Señor. No podemos imaginarnos que Ana estaba ahí derramando su alma delante del Señor y con pausas que ya no hallaba que decirle. No, ella estaba desbordando su sufrimiento. ¿Por qué ella anhelaba tanto ser madre? ¿Cuánto de bendición pudiera ser para ella y para su familia y para su hijo, etcétera, etcétera? Pero pensemos bien, estamos nosotros rellenando la oración con palabritas que no significan nada y que no tienen sentido. Si queremos aprender a orar mejor, debemos quitarlas poco a poco y revisarnos cómo estamos orando. Bueno, ya casi se me va el tiempo, pero vamos a ver, nos quedan poquitos temas. Otra cosa importante es lo que, bueno, en inglés se llamaría el closet de oración. Nosotros podríamos decir un aposento privado, un lugar suyo al cual se refiere Cristo en Mateo 6 cuando dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mis hermanos, si nosotros creyéramos esta promesa, si nosotros creyéramos de verdad que Él mira cómo nos apartamos para estar a solas con Él en un lugar específico y particular que hemos determinado para orar. Debería haber, decía el autor, él habla, bueno, con las condiciones que tienen ellos. Dice que por qué cuando se construye una casa no hacer de una vez el aposento de oración. Y bueno, los que pueden construir una casa, pero y de verdad, qué bonito fuera, si uno va a construir una casa, pensar, bueno, tengo todo y tengo un espacio de oración, así como hay gente que tiene su sala de gimnasio y su sala de televisión inmensa, ¿por qué no hay un espacio espacial dedicado a la oración? Pero para para la mayoría que no escogemos la distribución de nuestra casa, sino que esa nos tocó, un lugar específico. Para algunos va a ser su dormitorio, para otros lo sé que será el baño, pero donde sea donde usted se recluye. Otro puede ser una esquinita en el patio, en el jardín. ¿Cuál es ese lugar donde usted y Dios se reúnen a solas? Es necesario que lo tengamos y que lo busquemos si no lo tenemos. Otra sugerencia importante: al iniciar el día, nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Pero si nosotros no empezamos con oración, va al día, sea lo que sea que usted logre hacer en el día, es un fracaso, porque en el día es cuando usted va a priorizar. Bueno, tengo que hacer esto y esto y esto, Señor, mi Dios. Necesito la sabiduría para saber qué priorizar de las cosas que tengo pendientes. Y una última que me pareció bastante bonita y que sin haberla, de antes de leer yo esto, el Señor, estoy seguro que a más de uno también les ha alertado en este sentido. Y es que hay ocasiones y circunstancias que son como que disparan la oración cada vez que ocurren. Entonces él decía, estas alertas de oración deben estar ya programadas mentalmente, que si usted pasa por cierto lugar, eso le mueva a orar específicamente por tal cosa. Entonces, por ejemplo, dice, he conocido cristianos que cada vez que escuchan una sirena de ambulancia o de patrulla de policía, eso les mueve a orar mentalmente por algo o por alguien. Y entonces, imagínense cuántas veces eso puede pasar. En mi caso personal, yo determiné que si yo sueño con alguien, oro por esa persona específicamente. Usualmente me levanto pensando en lo que soñé, entonces recuerdo, soñé tal vez con tal hermano, tal vez con tal situación, tal vez con un familiar. Ore por esa persona, por la que usted, eso es mi sugerencia, con la cual se soñó. Y son entonces alertas o motivos de oración que surgen de la vida
Un hombre de oración tiene que tener eso. Muchas cosas que lo impulsan a orar. Incluso hasta cosas negativas. Cada vez que me pase tal cosa que es negativa, voy a orar. ¿Qué cosas negativas ocurren en su vida con cierta frecuencia? Cada vez que alguien detrás suyo toca el pito y a usted lo molesta, haga eso un motivo de oración. Cada vez que pasa por cierto espacio publicitario que usted sabe que es malo, incita a algo malo, haga de eso un motivo de oración. Y ore contra eso, y ore por aquellos que están cayendo al ver eso. Y así en general. Entonces, motivos de oración hay muchísimos, pero que no se diga de nosotros lo que dijimos al inicio, que no recibimos porque no pedimos. Porque la promesa del Señor es que el que pide recibe y que el que busca halla. En particular tengo una exhortación para todos mis hermanos, varones, miembros de la iglesia. Pienso que nosotros no hemos apreciado suficiente el privilegio que los varones tenemos en nuestra iglesia de dirigir la oración. Es un verdadero privilegio guiar a la iglesia en oración. Entonces, hagamos uso de este privilegio y hagamos un buen uso de este privilegio. Como les decía, como nosotros, varones, estamos llamados a una función de liderazgo, enseñemos por nuestro ejemplo a otros esa manera de orar que es reverente y aún así afectuosa, cálida, porque hablamos a Dios, Abba, Padre, dice que el Espíritu Santo nos capacita para decirle así a Dios. Pero también que se vea que ese es un momento de hermosa confianza, de solemne reverencia, pero que no es nada frívolo en lo que simplemente yo digo las palabras que se me ocurren al tuntún. No es así. Debemos mejorar en esto. Vuelvo a insistir, no es esta sesión, no tiene el motivo de hacer sentir mal a nadie que piense que está orando mal. La oración es escuchada porque la hacemos con fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él hace nuestra imperfecta oración una oración perfecta. Pero es nuestra responsabilidad mejorar en la oración y ser hombres de oración. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes, mis hermanos, desea que se diga de usted, ese caminó con Dios. Y le llevó Dios, como de no, porque caminaba con Dios. El Señor los bendiga. Vamos a hacer una oración para concluir. Señor Dios nuestro, te damos muchas gracias por lo que hoy nos has enseñado por medio de tu palabra y a través del libro que estamos estudiando del pastor Donald Whitney. Ayúdanos a meditar en estas cosas. Queremos mejorar. Queremos orar más, pero no solamente más palabras, sino mejor, con mayor fervor, con mayor constancia, perseverancia. Que tu Espíritu Santo nos auxilie y que seamos nosotros ejemplo entonces a aquellos que dirigimos en oración. Bendice, Señor, a mis hermanos y a todos los que lleguen a escuchar esta motivación, que no nos desanime, sino más bien que nos impulse a buscarte más y más. En el nombre de Jesucristo. Amén.